Entendido este diagrama y todo este análisis, vamos a tratar ahora de eh, analizarlo y sacar conclusiones. La conclusión final va a ser llegar a esa fórmula que vieron en el PDF al principio de esta clase, en el primer video. A ver, como repaso de lo que estuvimos viendo, dijimos que teníamos un conjunto de partida, que en este caso es R2, que si le aplicábamos la transformación, generábamos el vector en el conjunto de llegada, en el codominio, que en este caso también es R2. Esto es aplicando la fórmula, que es lo que vimos básicamente en la primera clase. Después lo que vimos fue cómo trabajar matricialmente. Lo que hacíamos era convertir este vector en sus coordenadas, que al trabajar en las bases canónicas, sus coordenadas eran las mismas que los valores de sus componentes cuando lo veíamos como vector propiamente dicho. Entonces acá lo escribíamos como coordenada, lo escribíamos, ¿se acuerdan? En forma de corchetes. Por ejemplo, el xy va a tener coordenada x, coordenada y, que al multiplicar a la matriz me va a generar la transformación, pero ahora matricialmente obtengo el valor, también en forma de coordenada. Primer fila, recuerden que estas coordenadas quedan multiplicando en segunda instancia, quedan multiplicando acá. Me va a quedar primer fila por la columna, me va a quedar x más y, que no es nada más ni nada menos que la primer componente de mi vector, es decir, va a ser la primera coordenada. Y cuando multiplique la segunda fila por la columna xy, me va a quedar el x menos y, ahora expresando coordenadas, que no es nada más ni nada menos que la segunda componente de mi vector. ¿Estamos? Bien, y lo que vimos es que yo podía hacer un cambio de base. Al hacer un cambio de base voy a obtener las coordenadas de x y para, o expresados en este caso la base B1, ¿está? Que es la base que aparece acá abajo. Esas coordenadas, multiplicando por una matriz que vimos cómo se calculaba, van a generar las coordenadas de su transformado ahora en la base B2. Por supuesto que esa matriz, va a depender de la base B1 y base B2. ¿Tá? Y por supuesto que esto que hice calculando las coordenadas y aplicándole la matriz transformación, también lo puedo hacer transformando primero y haciendo el cambio de base. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el análisis de lo que vimos hasta ahora. En el ejemplo anterior lo hicimos con números, ahora lo estoy explicando en una forma un poquito más genérica. Bien, voy a quitar algunas de las cosas que no voy a usar en la explicación ahora. Y lo que vamos a tratar de hacer ahora es generalizar en una fórmula. Para eso, Para eso voy a utilizar un pequeño truco. ¿Cuál es ese truco? Como sé que me conviene, lo que voy a utilizar como coordenadas van a ser los vectores de la base B1. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá voy a escribir las coordenadas del primer vector, que es el 1, 1. Ese va a ser mi primer vector a la hora de analizar. Y el segundo vector va a ser el 1,
menos 1. Van a ver por qué utilizo esos vectores en particular. ¿Está? Antes se habían usado dos vectores genéricos, o dos vectores no genéricos, perdón, dos vectores cualesquiera, ¿está? Habíamos elegido arbitrariamente dos vectores, y ahora los dos vectores los podría escribir acá arriba, lo que pasa es que vamos a hacer el análisis puramente en forma matricial, entonces directamente ya escribo sus coordenadas, pero recuerden que escribir las coordenadas de un vector en la base canónica es lo mismo que directamente escribir las componentes del vector. Entonces yo voy a escribir estos dos vectores. ¿Por qué escribimos esos dos vectores? Bueno, el tema es así. Al aplicar estos dos vectores, vamos a ver qué pasa cuando le aplicamos el cambio de base. Cuando de la base canónica llevamos los vectores de la base a la base B1. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vector 1, 1 en la base B1? Es decir, cuánto vale alfa, que multiplica al 1, 1, más beta, que multiplica al 1 menos 1. Y creo que se darán cuenta a simple vista que es fácil decir que para generar el 1, 1, alfa tiene que valer, alfa tiene que valer 1 y beta tiene que valer 0. ¿Estamos de acuerdo? De esta forma obtengo el 1, 1. Es decir, que el vector 1, 1 expresado en la base B1 va a ser el 1, 0. ¿Tá? Lo podemos ya escribir. Lo que voy a hacer es copiar, pegamos y voy a cambiar ese 1 por un 0. Bien. ¿Y qué pasa con el segundo vector? Bueno, el 1 menos 1 expresado en la base B1 va a ser alfa por el 1, 1 más beta por el 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá también a simple vista vemos que alfa tendría que valer 0 y beta tendría que valer 1 para que el 1 menos 1 sea generado por esto, porque así me va a quedar 0 por todo este vector más 1 por el 1 menos 1. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar acá y poner el 0, 1, que creo que todos recordarán que el 1, 0 y el 0, 1 no son dos vectores cualesquiera, son los vectores canónicos. Este es el versor I y este es el versor J en R2. ¿Va a ocurrir eso siempre? Siempre que yo coloque en este conjunto los vectores de la base, acá me van a aparecer los canónicos. Y bueno, creo que acá se puede analizar que siempre va a ocurrir eso, porque si yo a un vector lo armo como una combinación lineal de un conjunto de vectores, donde el vector que está acá lo coloco o es uno de los que están en la base, o sea, uno de los que está de este lado, es obvio que el coeficiente que multiplica a ese vector vale 1 y 0 el resto de los coeficientes, quedándome todos ceros menos el 1 donde corresponde la posición del vector que yo estoy buscando. Por lo tanto, siempre que yo coloque acá los vectores de la base, acá voy a obtener los vectores canónicos. ¿Qué tiene de interesante obtener los vectores canónicos acá? Bueno, siguiente paso del análisis va a ser el siguiente. Si yo tengo una matriz cualquiera, esta es 1, 0, menos 1, 1. Yo tengo una matriz cualquiera. Y esa matriz cualquiera la multiplico por el primer canónico, 1, 0. ¿Qué me va a generar acá? Bueno, acá me va a generar algo que inevitablemente, cuando yo coloque acá el primer canónico,
me va a quedar la primer fila multiplicado por 1 y todos ceros. O sea que me va a quedar el primer elemento de, de la matriz, perdón. Cuando multiplique la segunda fila, va a quedar la segunda fila, el primer elemento por 1, más todo multiplicado por 0. O sea que me va a quedar el primer elemento. Y así, acá tenemos una matriz, una transformación de R2 a R2. Pero eso podría ser para cualquier elemento. Es decir, que la primer fila que tengo acá va a ser la fila que me queda acá. Es decir, que el 1, 0 multiplicando a esta matriz, en este caso particular, me va a quedar lo que es la primera fila, que es el 1 menos un medio. No tengo que andar haciendo cuenta. Si yo multiplico por el primer canónico, lo que obtengo es la primera columna. ¿Y qué pasa si ahora utilizo el segundo canónico? ¿Está? El segundo canónico. Bueno, ahora cuando multiplique la primera fila, me van a quedar multiplicados los elementos de la primera columna, perdón, multiplicados por 0, y los elementos de la segunda columna van a ser los que van a quedar en 1. Y si esto fuera R3 y tuviera el 0, 0, 1, lo que voy a obtener cuando multiplique por el tercer canónico es la tercera columna. ¿Está? Entonces, lo que voy a obtener acá es esta columna como segundo vector, es decir, el 0, 1. Entonces, yo sin hacer mucho cálculo, lo que puedo decir es que el primer vector, al multiplicar por la matriz, me va a generar el 1 menos un medio. Y el segundo vector, cuando lo multiplique por la matriz, en este caso me va a generar el mismo vector que es el 0, 1, porque es en la segunda columna también es 0, 1. Da la casualidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo importante es que al poner acá los vectores de la base, acá me aparecen los canónicos. Y si acá me aparecen los canónicos, las columnas de la matriz van a ser las que me aparecen acá. Y ahí viene el concepto de la fórmula. A ver, y les pido que presten particular atención a esto. ¿A qué va a ser igual la matriz asociada a la transformación de la base B1 a la base B2? Donde lo que yo voy a agregar acá es que la base B1 va a estar formada por, en forma genérica, el vector B1, el vector B2 y así hasta llegar al vector Bn, porque yo no conozco la dimensión, o estoy, mejor dicho, hablando de una base genérica, de una transformación genérica. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta matriz? Bueno, esta matriz va a tener columnas, ¿está? Pongo paréntesis. Paréntesis representa la matriz que va a tener columnas. ¿Y a qué va a ser igual la primera columna? Bueno, la primera columna es esta que está acá, porque dijimos que si yo acá pongo los canónicos, lo que me queda como su transformado es la columna. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a las coordenadas del transformado de quién. ¿Quién me generó el 1 menos 1? ¿Se acuerdan? Lo tenemos arriba, ahí. El 1, 1, que es el primer vector de la base. Es decir, que las coordenadas del transformado de B1, estamos hablando de coordenadas, de el transformado de B1 es lo que me aparece acá, que no importa, porque yo no lo voy a calcular ahora, porque vine por este camino, pero el transformado de este vector va a caer acá. Y ese transformado lo tengo que llevar a la base B2. Entonces me va a quedar expresado en la base B2. Entonces, agarro el vector, el primer vector de la base del dominio.
a ese vector lo transformo. Y cuando lo transformo, sus coordenadas las llevo a la base B2. Lo que obtengo es la columna de la matriz. ¿Cuál va a ser la segunda columna? Bueno, la segunda columna es con el segundo canónico. El segundo canónico es con el segundo vector de la base. Van a ser igual al transformado del segundo vector de la base B1 expresado en la base B2. Y así puedo seguir hasta llegar al último de los vectores. ¿Cuál va a ser la última columna? Esto vendría acá, ¿verdad? Si tengo lugar. Va a ser igual a las coordenadas del transformado del último vector, que en este caso es Bn, expresado en la base B2. Y así puedo obtener las columnas. Esto estamos hablando de columna, primera columna, segunda columna, última columna. Así podemos calcular la matriz asociada a una transformación de B1 a B2, de dos bases cualquiera, directamente a partir de ¿quién? Del transformado de la base B1. Transformo la base, transformo los vectores de la base y sus transformados los llevo a la base B2, a la base del conjunto del codominio. ¿Estamos de acuerdo? Con eso voy a obtener las columnas. Eso, si lo recuerdan, es lo que está en el PDF. En el PDF, ¿qué me dice? Me dice que la matriz asociada a la transformación de B a B', recuerden que acá hablaron de B y B' como las bases de B y W, cuando así definimos el transformado que va de B a W. Entonces, ¿B quién es? ¿B quién es? B la base de B, que es el conjunto de partida, que es B1, B2, Bn. Entonces, la matriz asociada a la transformación de una base B a una base B' va a ser igual a, acá pone el paréntesis chiquito, yo lo voy a agrandar para que se note que estamos hablando de la matriz. Estas son las columnas. La primera columna, ¿quién es? Coordenadas, fíjense que hay corchetes, coordenadas del transformado de B1. ¿Quién es B1? B1 es el primer vector de la base B, expresados en la base B'. ¿Quién es la base B'? La base de W, que es la base del codominio. Segunda columna, ¿quién es? El transformado de B2 en B', las coordenadas. La tercera columna, ¿quién va a ser? Las coordenadas del transformado de B3, que es el tercer vector del conjunto dominio, expresadas en B', y así hasta llegar al último vector. Básicamente, eso es la forma de entender esta fórmula, que en el PDF lo explica en pocas palabras, o sea, hace solamente una explicación de la fórmula, pero yo quería que pudieran interpretar de dónde sale esto, porque creo que es más fácil entenderlo, razonarlo, que estar recordando de memoria la fórmula. Una vez que entienden de dónde sale, creo que no se van a olvidar. La clave de todo esto, ¿dónde está? La clave de todo esto está que si yo coloco, eh, acá en el dominio canónico, el dominio expresado en forma canónica, coloco los vectores de la base, la clave está en que yo acá voy a obtener los canónicos. Y entonces los canónicos, al multiplicar a la matriz, me van a generar de este lado las columnas de la matriz. Entonces yo puedo calcular las columnas de la matriz haciendo este camino. Transformo los vectores de la base y una vez que los transformo, los llevo a la base B2, a la base nueva del dominio. ¿Está? Primero trabajo en la base canónica, perdón, del codominio. En la base canónica del codominio y hago el cambio de base para llevarlo a la base B2. Esto que está acá, como yo coloqué acá unos vectores, no vectores cualquiera ahora, coloqué los que me convienen a mí, podían ser cualquiera, pero yo acá coloco los que me convienen. ¿Cuáles me convienen?
los de la base B1. ¿Por qué? Porque si acá pongo los vectores de la base B1, acá voy a generar los canónicos. Y si acá genero los canónicos, la columna va a ser su transformado en el conjunto B2. ¿Está? Básicamente esa es la idea, ese es el concepto que me permite llegar a esta fórmula. Ahora vamos a... habla acá de una propiedad, que creo que esa propiedad surge del propio análisis de lo que vimos. La matriz asociada a la transformación de B por B', si multiplica a las coordenadas del vector en la base B, me generan las coordenadas del transformado de B en la base B'. ¿Eso qué es? Eso es, si yo a estos vectores los multiplico por esta matriz, obtengo estos vectores o estas coordenadas. Si a estas coordenadas las premultiplico por esta matriz, que es la matriz asociada a la transformación, de base B1 a base B2, me van a generar los transformados del vector en esta base. ¿Tá? De última, si yo quisiera calcular lo que viene acá, lo que tendría que hacer es otra vez un cambio de base. Acá fui de la base canónica a la base B1 y acá tendría que hacer de la base B2, llevarlo a la base canónica del conjunto codominio para obtener el transformado. Esto que parecería tonto porque uno dice voy por arriba, lo que puede ocurrir es que esta matriz sea muy compleja y uno puede elegir una base B1 y una base B2 de forma que el camino por acá sea mucho más rápido que el camino de acá. Esa va a ser una de las cosas que vamos a ver. Básicamente en el tema donde vamos a aplicar eso va a ser en rototraslación, pero bueno, eso queda para el futuro. Bien, ahora vamos en otro videito, voy a cortar este videito acá y voy a hacerles otro videito con ejemplos de aplicación de estos que están en el PDF.